Para la parte A, la muestra aleatoria que van a hacer los tiempos empleados por los 60 empleados para, digamos, fabricar ese artículo. Entonces los tiempos son independientes y como el proceso productivo es el mismo, son idénticamente distribuidos. Es decir, todos esos tiempos responden a la misma distribución de probabilidad. Aquí me dicen la probabilidad de que el tiempo promedio, es decir, el tiempo promedio empleado por los 60 empleados supere los 12.5 minutos. Esa puede ser, digamos, una condición específica del fabricante. Vamos a llamar X la variable aleatoria que representa el tiempo de fabricación del artículo. Entonces, de la información dada por el enunciado tenemos que la esperanza de X es 12 minutos y que la varianza es aproximadamente 10.24. Mire que pongo aproximado porque ese valor lo obtuve de los datos del mes anterior a la pregunta. Entonces, por eso hablo de aproximación. Así, si sacamos la raíz cuadrada, nos da 3,2. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? Vamos a suponer que X1 hasta X60 es una muestra aleatoria que representa los tiempos de fabricación de esos 60 empleados. Entonces, X1 representa el primero, X2 el segundo y así. Entonces, ¿qué tenemos? Como estos es una muestra aleatoria, provienen de la misma distribución y son variables independientes. Entonces, si provienen de la misma distribución, quiere decir que se modelan de la misma forma que se modela X. Por lo tanto, la media de cada una de estas variables es la misma y la varianza es la misma. En otras palabras, la esperanza de X sub va a ser 12 minutos y la varianza de X sub va a ser aproximadamente 10.24 minutos al cuadrado. Es decir, la desviación estándar de X sub va a ser 3,2. ¿Qué se pide calcular? La probabilidad de que X barra sea mayor que 12,5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estandarizar la media. ¿Cómo se estandariza? A la media muestra le resto su media y lo divido por su desviación estándar. Recuerden que la varianza de X barra es sigma cuadrado sobre n, por eso aquí me queda sigma sobre n. Ahora, conozco mu y tengo una estimación para sigma, entonces estandarizo. Pero como si asumimos que 60 es un n grande, entonces ¿qué dice el teorema del límite central? Que esta nueva variable aleatoria tiende a comportarse de manera similar a una normal estándar cuando n es grande, es decir, a medida que n se incrementa. Por lo tanto, esta variable se va a convertir aproximadamente en una z. Y miren aquí la connotación, es aproximadamente esta probabilidad por el TLC. Y este valor es 1,21 y esta es una pregunta probabilística muy fácil. Es decir, que aproximadamente el 11.31% de los empleados requieren en promedio un tiempo superior a 12.5. O sea, de los 60 empleados, el tiempo promedio será superior a 12,5%, a 12,5 minutos, el 11.3% de las veces. Miren que eso puede ser muy grande. Eso significa que si hago el contrario, .8869, el 88.7% de los empleados requieren tiempos inferiores iguales en promedio, tiempos promedios inferiores iguales a 12,5. Si yo quiero que esta condición sea más grande, es decir, si yo quiero que más del 88% de las veces pase eso, por ejemplo el 95%, eso implica que debo incrementar el tamaño de mi muestra. Entonces la pregunta B se refiere a eso. ¿Cuál debe ser el mínimo tamaño de la muestra? Es decir, ¿cuál debe ser el mínimo número de empleados sobre los cuales registre los tiempos de fabricación para garantizar que la probabilidad, esta probabilidad que no es más que la proporción de empleados que requieren 12.5 minutos o menos para terminar de producir el artículo sea al menos del 95%? Es decir, yo estoy garantizando que solo el 5% de las veces el tiempo promedio empleado por esos empleados superará el tiempo. ¿Y quién es ese tiempo? Ese tiempo puede ser un estándar. Puede ser que el gerente de producción diga, no, es que yo necesito que todos los empleados empleen menos de 12.5. Por dicho, en la fabricación de este artículo nadie se puede demorar más de 12,5 minutos. Si alguien se empieza a demorar más, estamos teniendo problemas en el proceso. Entonces yo quiero que eso pase solo en menos del 5% de las veces. Entonces quiero calcular cuál debe ser el mínimo tamaño de muestra que yo debería tener en cuenta como un proceso de control de calidad. Es decir, si n me da 100, por ejemplo, yo voy a tomar cada día 100 empleados, mido los tiempos que se demoran esos para fabricar el artículo y calculo el promedio y miro si el promedio es superior a 12,5. Si es superior con 12,5, prendo las alarmas. Pero si es inferior a 12,5, no las prendo. ¿Y cuándo va a suceder que es mayor a 12,5? Va a ser en menos del 5% de las veces. Entonces hallemos el n. Para hallar el n hay que resolver esta pregunta probabilística. En otras palabras, voy a estandarizar.
resto la media, digo por sigma sobre raíz de n, esto es lo mismo, y aquí queda la incógnita de n. Esta ecuación es equivalente a esta ecuación. Fíjense, esto es una z, esto me da 5 raíz de n sobre 2, pero aquí el truco está en esto. Esta probabilidad, si n es grande, entonces esta probabilidad es aproximadamente esto que está aquí. Es decir, esta condición se cumple de manera aproximada. Pero aquí ya estoy en el campo de una z, que es más fácil. Entonces, yo voy en vez de utilizar aquí mayor o igual, voy a poner el igual. Si hago z igual a esto, necesito resolver esta ecuación. Ahora, gráficamente, ¿qué tendríamos? Gráficamente tendríamos que el área a la izquierda de z es al menos 0.95. El área a la izquierda de z. Entonces, si nos vamos aquí a mi tablero, permítame acá un momento, se me apagó, aquí está el tablero. Si vamos acá al tablero, ¿qué es lo que yo tengo acá realmente? Entonces aquí tengo mi distribución de probabilidad, digamos aquí tengo mi distribución de probabilidad en una z, que es una normal, aquí está, y aquí tengo z. Y yo lo que necesito es que esta área sería lo que está detrás de z, debajo de z, todo esto. Necesito que esta área sea mayor o igual a 0.95. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que esta área sea más grande que 0.95? Pues correrme más hacia la derecha. Es decir, la única forma de hacer que esta área se incremente es correrme hacia la derecha. Es decir, si yo fijo este punto y lo calculo de la tabla, que es el cuantil z.05, ese es el cuantil z.05, porque da un área a la derecha 0.05, entonces si z es más grande que el cuantil 0.05, entonces esta área empezará a incrementarse, que es lo que necesito. Es decir, esta área ya es 0.95 en este cuantil. Necesito que sea mayor o igual a 0.95. Entonces necesito que este z sea al menos esto. Pero z, ¿qué es? Fíjense que z, ¿cómo lo definimos? Z lo definimos como 5 raíz de n sobre 32. Este z es 5 raíz de n sobre 32. Y necesito que esta sea mayor que este cuantil. Ahora, este cuantil de la tabla de la normal es 1.645. Entonces, al despejar de aquí raíz de n, obtengo que raíz de n es permítame, si yo hago el cálculo acá rápidamente, con mi calculadora, tengo 1.645 por 32 dividido 5. Esto me daría 10.528. Entonces n es mayor o igual que eso al cuadrado, que es 110.839. O sea que n es mayor o igual que 111, porque debe ser un entero. Entonces, si yo necesito garantizar que se cumpla esa condición, el n mínimo debe ser 111. Ese es el mínimo tamaño de muestra. Para garantizar que en cualquier muestra de tamaño 111, al menos el 95% de las veces, el tiempo promedio de esos 111 empleados sea inferior o igual a 12.5 minutos. Otro ejemplo. La resistencia a la compresión del concreto es una variable aleatoria donde conozco que la resistencia media es 2500 psi y que la desviación estándar es de 50 psi. Y yo tomo una muestra de 36 especímenes, a cada espécimen le mido la resistencia a la compresión y registro esos resultados. Y con eso calculo la resistencia promedio de la compresión. A mí me piden qué tan probable es que la resistencia promedio de esa muestra esté entre estos dos valores. En otras palabras, me pide calcular la probabilidad de que la resistencia promedio de esos 36 especímenes esté entre 2497 y 2505. ¿Cómo se hace esto? De nuevo, estandarizo, miren, x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Entonces aquí sería 2427 menos mu, que es 2500, sigma, que es 50, raíz de n, raíz de 36. Y ahora, si suponemos que 36 es un valor grande, que es dudoso aquí, dudoso, pero supongamos que las resistencias a la compresión son simétricas, todo eso, entonces ese n de 36 sería suficiente. Esta variable se convierte en una z de manera aproximada. Así que esta expresión se convierte en esta expresión. Esto me da menos 0.36, esto me da 0.6, y esta variable se convierte aproximadamente en una z. Es decir, esta probabilidad es aproximadamente igual a esta por el teorema del límite central, suponiendo que n igual a 36 sea grande. Y esto lo calculamos con R, sin problema, y nos da 36.103. Es decir,
en el 36.6% de las veces, la resistencia promedio de los 36 especímenes estará entre este valor y este valor. Otro ejemplo. Vamos a un ejemplo discreto. De la experiencia se sabe que el número promedio de accidentes en un cruce muy concurrido es de 3 por día. En un cruce muy concurrido de 3 por día. O sea, el promedio de 3 accidentes por día en ese cruce. Vamos a suponer que observamos ese fenómeno durante 100 días. ¿Cierto? Y me piden calcular la probabilidad aproximada de que el número promedio de accidentes en esos 100 días sea superior a 3,5. Ahora, aquí hay que suponer muchas cosas. Lo primero es que estamos suponiendo que el número promedio de accidentes, que el evento es número de accidentes por día, no va a cambiar, dependiendo del día. Es decir, que en cualquier día el número de accidentes se comporta igual. Eso significa que cada día el número de accidentes es independiente. Y lo segundo es que proviene de la misma distribución, es decir, que el número promedio de accidentes por día no va a cambiar. O sea, no depende del día, sino que va a ser igual sin importar el día. Suponiendo que eso es verdad, entonces el proceso que ustedes tienen aquí es un proceso Poisson. Es decir, el número de accidentes por día en ese cruce es una variable aleatoria Poisson con parámetro lambda igual a 3. Y ya tenemos el parámetro. Ahora me dicen, observe los siguientes 100 días y calcule el número promedio de accidentes en esos 100 días. Eso es un promedio. Entonces lo que me están preguntando es qué tan probable es que el promedio en esos 100 días supere 3,5. Ahora, si la variable es número de accidentes por día, como acabo de decir acá, X tiene una distribución Poisson con parámetro lambda igual a 3. ¿Qué es lo que nos piden calcular? Que el número promedio de accidentes en esos 100 días, X barra, sea mayor a 3,5. Entonces de nuevo estandarizo. Pero ojo, ¿quién va a ser mu? En una Poisson mu es lambda. Y en una Poisson sigma cuadrado también es lambda. O sea que aquí este sigma se cambia por la raíz de lambda. O sea, sigma cuadrado es lambda, entonces raíz de lambda, raíz de n, mírenlo aquí. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos esta probabilidad estandarizada, 3,5 menos 1 media sobre su desviación estándar, que es la raíz de lambda, sobre raíz de 100. Y si consideramos que 100 es un n grande, entonces esta variable aleatoria, con este n que suponemos grande, es aproximadamente, por el TLC, una variable z. Es decir, esto se convierte en una z. Repito, el número de accidentes en cada día no es normal. No, nada de eso. Porque n no es normal. Lo que se vuelve aproximadamente normal es esta variable estandarizada cuando n es grande. Así que me queda esta probabilidad. Y esta probabilidad pues es muy fácil de obtener. En este caso sería, esta probabilidad es aproximadamente 1 menos la del complemento. Esto se busca en R o en la tabla y obtenemos este valor. Es decir, menos del 1%, es decir, el 0.2% de las veces, 0.2% de las veces se tendrá que el número promedio de accidentes en los 100 días, el número promedio de accidentes en esos 100 días supere a 3,5 accidentes por día. Es decir, la probabilidad que el número promedio de accidentes en esos 100 días supera a 3,5 accidentes por día es muy pequeña. ¿Eso qué significa? Que el proceso está más o menos bien controlado. Si usted hace el complemento de eso, se hace 1 menos 0.00193, le está indicando que el 99.8% de las veces el número promedio de accidentes en esos 100 días es inferior a 3,5. Es decir, el proceso se mantiene relativamente muy estable. Lo que vamos a hacer a continuación es, como ya tenemos una idea de la distribución de la media muestral, asimismo podría yo tener distribución de los otros estadísticos que se producen como función de la muestra. Pero vamos a concentrarnos en un aspecto crucial y es, ¿cómo puedo yo obtener propuestas? Si yo tengo dos propuestas para estimar un mismo parámetro, ¿con cuál de esos dos parámetros, con cuál me quedo? Es decir, si para la media muestral, si para la media de una población yo puedo utilizar la media muestral, pero también puedo utilizar la mediana, entonces la pregunta del millón aquí sería, si para la media puedo utilizar la media muestral, pero también la mediana, ¿con cuál de los dos me quedo? ¿Cómo hago para saber cuál es mejor? Entonces en los siguientes videos vamos a abordar el problema de cuáles son esas propiedades que yo deseo tengan un estimador, es decir, una función de la muestra que se usa para obtener una aproximación de un parámetro.